Paz de Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios. Glorioso Señor. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cancelo toda maldición. En el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición en el nombre de Jesús y le ordeno que se regrese por donde vino y que tenga misericordia del que la está lanzando ahora. Tú eres el que das el pago, Padre. En el nombre de Jesús, se quita de esta casa. En el nombre de Jesús, se quita del remanente fiel. En el nombre de Jesús, y se regresa de donde la lanzaron. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendícelo, Señor. Bendice su casa. Bendice sus hijos, Señor. Que tu temor venga, y si hay perdón para él, perdónalo, Padre. En el nombre de Jesús y para su casa. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Enséñanos, guíanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Bendigo a los discípulos. Bendigo su casa, bendigo su familia. Danos sabiduría, danos conocimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermano. Bendito Dios. Bendito Dios. Aquí estamos, hermano. Así que damos gracias a Dios. Seguimos adelante, hermano. Vamos a cantarle al Señor, aunque mi voz está fría, pero vamos a cantarle, porque es necesario alabar a Dios, adorar a Dios por su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Aleluya. Hay una porción de la Escritura allá en Lamentaciones, capítulo 3 o capítulo 2. Aleluya. Versos 22.
A ver si lo podemos encontrar. Aquí rapidito. Es 3:22. Y habla del quebrantamiento y habla de lo que Dios hace con los hijos de los hombres. Que Dios aflige y entristece, pero no voluntariamente a los hijos de los hombres. Y en el versículo 19, en el 3:19 de Lamentaciones, para cantar, hermano. Acuérdate de mi aflicción, dice, y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y entonces dice enseguida, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Otra vez. Grande su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se sienta solo y se calle, porque Dios fue quien se lo impuso. Que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Grande su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Aleluya. Gracias a Dios. Así decía, así como dice mi hermana Marta. Aleluya. Así decía Mestel. Aquellos días que fueron los más terribles. Así decía, después de pasar la noche con fiebre, cuando ya salía el sol, decía Mestel, papá, pasé la noche. Doy gracias a Dios. Porque ella no recuerda eso.
y poder ver el día, poder dar gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Vuelvo a ir a Isaías 51, hermano. Es tan importante entender por qué el profeta Isaías, por qué Dios habla a través del profeta Isaías, para decirle al pueblo, mi hermano, aquí Dios está hablándole al pueblo. En el capítulo 3 de Malaquías, Dios le está hablando a la tribu de Leví. El Señor te reprenda, Satanás. Te ordeno que te calles ahora, en el nombre de Jesús, y te ordeno que quites tu influencia de esta casa. Ahora, en el nombre de Jesús, lárgate de aquí y ve a ladrar de donde te están mandando. Ve a aullar de donde te están enviando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Para que vea, hermano, cómo es que el enemigo no quiere que hablemos. Y hay una maldición que está saliendo desde cierto nivel de las autoridades para que yo me calle. Pero es necesario entender. Porque si no entendemos esto, nunca vamos a entender la autoridad. Porque la autoridad no está para infundir temor al que hace el bien, infundir miedo. Está para infundir temor de Dios, pero no miedo en base a amenazas, en base a que si tú no cumples lo que ellos dicen, usted no va a entrar en el reino de Dios estando dentro. Porque, escuche bien, una autoridad no está para infundir temor. La autoridad es Dios. Y nosotros, la autoridad solamente está para cumplir la ley. Porque si ellos no cumplen la ley, ¿cómo pueden pedirte a ti que cumplas la ley? Si ellos no aman a Dios con toda su mente y con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ¿cómo pueden pedirte a ti que tú sí lo ames? Aquí el Señor le está hablando al pueblo y le está diciendo, Isaías 51, aleluya. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador, dice el Señor. ¿Para qué queremos consoladores fatuos? Dijo Job. ¿Para qué queremos amigos que nos consuelen fatuamente? ¿Por qué buscamos consuelo en los hombres?
cuando tenemos un consolador. Por eso es que el Señor les dijo a los discípulos, el consolador vendrá a vosotros. ¿Cuál consolador? El que es, el que era, el que ha de venir, el eterno, el que dijo en Isaías capítulo 51:12, yo soy vuestro consolador. Y enseguida dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? Los hombres no son autoridad, los hombres están en la autoridad. La autoridad es Cristo, la autoridad de Dios es Cristo. Y si queremos nosotros ser autoridad, necesitamos someternos primero a Dios antes que a los hombres. ¿Hay alguien en casa? Yo no soy autoridad. Menos en una institución. Mire, hermano, para que entienda las instituciones, todos, la mayoría de los colaboradores de Morena, ¿dónde estaban antes? ¿No estaban en el PRI, no estaban en el PAN, no estaban en los otros partidos? ¿Ustedes creen que ellos se cambiaron porque querían hacer una transformación? Todo el mundo se fija en México. Todo el mundo se fija en México, que están consultando a los nahuales, que están escoltando a los chamanes y que están haciendo que México sea idólatra. México es idólatra desde los aztecas, hermano. México es idólatra desde que llegaron los españoles. Y hoy decimos, le estamos echando la culpa al gobierno. Cuando los que fueron llamados a hacer luz decidieron hacer lo mismo. Pero tenemos que buscar culpables para presentarnos nosotros como los que sí somos haciendo lo correcto. Si usted supiera lo que hay detrás de todos los gobiernos en el mundo. La Biblia dice que todos los reyes de las naciones se han embriagado con el vino de fornicación. ¿De quién? De la gran ramera. Dice que todos. Espere que le saquen los trapitos al sol a Bukele. Espere que le saquen los trapitos al sol a todos los presidentes de todas las naciones del mundo. Aún del presidente de Israel, aún del primer ministro de Israel. Tarde que temprano todo va a salir a la luz. Todos se han embriagado. Miren, hermano, el hecho de que tengamos nosotros el chamanismo que está intrincado en el poder ejecutivo, legislativo y judicial y en la presidencia y en todas las instituciones. Fíjese bien lo que les voy a decir, ¿no? Eso no es otra cosa, hermano. Y yo no sé qué será más terrible. Yo sí sé que es más terrible, pero usted sabe muy bien. Y lo que le voy a hablar no lo voy a hablar porque lo escuché en un libro, o porque lo escuché en alguna conferencia, o porque alguien me puse a investigar, no. Sino porque el príncipe de la potestad del aire
lo que ahora se llama IA. Los que viajan en las naves en el cielo a fracción de segundos. Esos son demonios. Y los espíritus territoriales están dominados por los espíritus celestiales, pero del maligno. Y hoy la iglesia fue permeada por esos espíritus. Y estamos cayendo en el juego de ellos. Allí en la comunidad solamente bajan tres estrellas bajan allí. Y ellos tienen contacto solamente con los ancianos del gobierno de la comunidad. ¿Hay alguien en casa? ¿Sabe cuántos bajan? Escuche, por amor de Dios. Para tener control de los presidentes de cada nación y depende de la extensión territorial de cada nación. Y usted es espantado por lo que estamos haciendo, lo que los líderes de México están haciendo. ¿Y por qué no se espanta de lo que la iglesia está haciendo? No es nuevo. Y lo digo así para no decir nombres. Porque si las instituciones fueran guiadas por el Espíritu Santo hubiera metido hombres ya a la política. Con temor de Dios. Pero nosotros estamos tan sumisos al hombre que hacemos lo que el gobierno dice. Y se nos olvida que la autoridad que rige sobre nosotros es la que debe de regir allá. Porque la iglesia fue puesta por luz a las naciones. No que los presidentes de las naciones nos iban a condicionar nuestro accionar. Pero no conocemos la autoridad. Conocemos los mandatos humanos que cada día más se transgiversan y nosotros no hacemos nada. ¿Cuántos años se ha estado publicando lo que viene? Y ahora que hacemos un escándalo. Ahora queremos mostrar que somos sabios y lo que están haciendo está mal. Profetas de la fatalidad. Profetas del escándalo. Dios no se escandaliza por lo que está pasando. Dios quiere tener misericordia de ellos. ¿Y a quién va a usar para tener misericordia? ¿Qué posición tuvo Daniel en el gobierno?
¿Qué posición tuvieron los 3 jóvenes hebreos en el gobierno? Pero hoy no. Que eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo para los días no podemos diferenciar. Y cómo para eso sí podemos diferenciar. ¿Dónde está la sabiduría? Podemos ver a los líderes de las naciones, las autoridades que Dios puso como corruptos, pero en la iglesia no los podemos ver como corruptos. ¿Por qué? Porque no conocemos el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para poder tener temor de Dios necesitamos quitarnos del temor del hombre. Porque el temor de Dios nos quita todo y nos hace libres para vencer el pecado. Pero el temor del hombre nos pone lazo en el corazón para hacer lo que ellos dicen. Y lo primero que dice el Señor en el capítulo 23, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Hay alguien en casa? Y dice el Señor, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Le está diciendo a un pueblo que estaba caído de la gracia de Dios, que Dios desde fuera los estaba guiando con una palabra llamada ley. Porque Dios estaba celoso, quería un pueblo celoso de buenas obras. Quería un pueblo que aprendiera a hacer el bien y a desechar el mal. Porque Dios no cambia. Por eso dijo el Señor, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque es lo mismo que Dios estableció en el principio con el primer Adán. Dios no quería que el primer Adán obedeciera a Dios porque Dios le estaba dando todo. Dios necesitaba probar su obediencia. Y le estableció la ley en el árbol del conocimiento del bien y del mal y le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas vas a morir sin remedio. Es decir, le puso un no. Para que aprendiera, todo era así. Solamente un no. Y el no, la serpiente despertó la curiosidad, ¿por qué no? No le han respondido sus hijos cuando usted le dice que no debes hacer esto. Y él te dice, chiquito, ¿por qué no? Si todo el mundo lo hace. Ese es el propósito de la ley. Que tú descubras que el pecado mata. El primer Adán no sabía. Pero tenía que tener una ley. Pero tenía una relación con Dios. Por eso Jesús tiene que venir y cumplir la ley.
para que ya no estemos atados en el temor del hombre, en el temor de la ley, en el temor a fallar, porque Él sabe que todos fallamos. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien aquí que no haya fallado? ¿Hay alguien aquí que no haya mentido? ¿Hay alguien aquí que no haya robado? ¿Hay alguien aquí que no haya hecho una cosa mala? Pero se da cuenta que Cristo sigue con nosotros, que sigue en nosotros, que no nos desecha. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, yo estaré. Porque Él quería que el temor de Dios estuviera en nuestro corazón, no el temor de los hombres. ¿Quién te pastorea? El hombre es el parteaguas, el que te va a definir si vas a dejar que Dios te pastoree o el diablo te pastoree. Bajo el desprecio pastoral, bajo la usurpación de autoridad de un pastor, va a determinar tú a quién vas a servir verdaderamente. Por eso, Dios tiene que decirle a Israel, porque los sacerdotes, hermano, se habían corrompido. Y vaya que se habían corrompido. Y si quieres ver si se habían corrompido o no, mira, vete al capítulo 66 de Isaías. ¿Cómo Isaías le habla a los sacerdotes levíticos? Ellos estaban tan orgullosos de su templo, del templo que edificó Salomón. Y entonces el Señor les habla por el profeta Isaías y les dice, capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que avasalla, que tiembla mi palabra. ¿Hay alguien en casa? Es decir, no voy a mirar más al sacerdocio levítico. No voy a mirar más a los legalistas. Pero sí voy a mirar a aquel que es pobre y que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y entonces fíjense bien, todo lo que hacían en el templo, lo que dice el Señor, lo que es para el Señor, lo que era para los hombres sin poner obligación al pueblo, lo que hacía que ellos se distinguieran como los enviados de Dios, como los que representaban a Dios. Escuche cómo Dios los desenmascara y le dice el profeta Isaías. Versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Santo, eso es terrible. El que sacrifica oveja es como si degollase a un perro. Pase Cristo, hermano. ¿Qué es lo que mueve lo que pasa en los templos ahora? ¿El Espíritu de Dios o el hombre?
buscando cubrir sus necesidades, buscando tener su éxito, su fama, buscando tener su reconocimiento. ¿Qué es lo que mueve realmente lo que pasa hoy en los templos? Ya no hay sacrificios de oveja. Ya no hay sacrificios de toros. El que hace ofrenda, pero sí hay ofrenda. Y mira lo que dice, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. ¿Por qué? Porque no importaba, se podía traer el salario de una ramera o la venta de puercos o la venta de perros. Lo importante era ofrendar, no importa de dónde viene, si viene del narco, si viene de donde venga, no importa, lo importante es que diezmen, que ofrenden. El que quema incienso es como si bendijese a un ídolo. El que hace oración es como si bendijese a un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué no oras por los que te tratan mal? Oras nada más por los que te tratan bien para que les vaya bien. Digan conmigo, ay Dios. ¿Por qué, hermano? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Es decir, porque decidieron hacerme a un lado y se pusieron ellos en mi lugar. Ellos dicen que yo soy, que ellos son la autoridad cuando yo soy la autoridad. Y yo los puse para que representen la autoridad. Mi palabra es autoridad. Y no quiero quedarme aquí, usted puede leer lo que sigue. Porque van a decir que me quiero aprovechar de la situación por eso estoy aplicando eso, porque a nosotros nos han vituperado y nos han corrido, porque dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Nosotros tenemos que temblar al oír la palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Para que el temor de Dios nos enseñe cómo debemos conducirnos en este tiempo dentro de una institución. Por eso, lo que Dios quiere es que tengamos temor, hermano, pero de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo temor de Dios, el diablo va a hacer conmigo lo que quiere, como hizo con el sacerdocio levítico. Por eso Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Espérame, por favor. Espérame. ¿Qué es resistir al diablo? Mira lo que te voy a decir. Hace mucho tiempo, allá por el 2000, no, en el 94, 95, vine yo al pueblo y Dios usó mi vida para orar por la esposa de un pastor que estaba siendo muy atacada por los demonios. No estaba endemoniado, pero alguien le había hecho brujería.
Y ahí nos quedamos. Y cuando estábamos en el culto, vino el enemigo, así como intentó venir ahorita, al inicio de la transmisión, y me gritó en el oído y pude oír su voz. Y me dijo, te voy a matar, me dijo. Y cuando yo lo oí, yo no tuve miedo, bendito Dios. Y yo le dije, para que tú me mates, necesitas que el que me compró con su sangre preciosa te autorice y te dé permiso. Y se quedó callado. Y yo me aproveché y le dije, y si él te diera permiso y tú me pudieras matar, yo gano. Y tú te pudres en el infierno. No volvió a hablarme. Ni ha vuelto a decirme te voy a destruir. Porque yo sé que mi Señor no le va a dar permiso. ¿Hay alguien en casa? ¿Pero qué es resistir al diablo, hermano? Mire, el diablo no se te va a aparecer. A muchos no les habla. ¿Por qué? Porque los tiene bajo control, porque los tiene practicando pecado. Los tiene buscando su fama, su éxito, su reconocimiento, su prestigio. Porque les encanta que los llamen maestro, maestro, pastor, pastor, rabí, rabí. Les encanta ocupar los primeros asientos en la sinagoga. Hermano, la Escritura dice, someteos pues a Dios. ¿Sabe por qué ellos no se podían someter a Dios en el sentido que nosotros lo podemos hacer? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros. Ellos para someterse a Dios necesitaban cumplir la ley. Y Cristo en nosotros cumple la ley. Por eso es que podemos someternos a Dios. Es decir, el enemigo va a tratar de que yo piense mal las cosas. De que yo piense mal contra el pastor. De que yo piense mal contra mi hermana Marta Rodríguez, contra la hermana Lucy Cantúa, contra la hermana Baldomera. El enemigo va a tratar de que yo piense mal. Y cuando yo pienso mal, a eso se le llama concupiscencia. Es una mala manera de pensar. Y ahí es cuando yo soy atraído y soy seducido. Por eso, cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les dijo, no los dejes caer en tentación. Lo que está diciendo Jesús a los discípulos para saber orar y presentarse del Señor con una conciencia limpia, es que no me dejes pensar mal, Señor. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién controla tus pensamientos? Tú tienes que ejercer con el dominio propio del Espíritu Santo, tomar control de tus pensamientos para llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso todo aquel que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Dios tiene que permitir que el maligno nos toque para que todos los padecimientos de Cristo se cumplan en todo el mundo.
¿Hay alguien en casa? Entonces nuestro temor debe ser el Señor. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, podamos entender que uno es nuestro maestro. ¿A quiénes los pastorea el hombre? ¿Quiénes son ellos? Los que hacen todo lo que dice su pastor. Tienen que hacer esto y lo hacen. Tienen que diezmar y lo hacen. Y si no diezmas, tu conciencia se contamina. Y piensas que ofendiste a Dios. Por ejemplo, tenemos aquí a nuestra hermana Cecilia. Siempre nos está animando como si estuviéramos desanimados, ¿verdad? Pudiéramos pensar así. Pero ¿qué es mejor? Pensar correctamente y darle gracias. Porque las intenciones del corazón son las que se van a determinar en aquel día. No me puedo dar el lujo de pensar mal. Ni me puedo dar el lujo de pensar bien porque alguien dice aleluya. De pensar mal porque, de pensar mal porque me está siguiendo el rollo. No se trata de eso, hermano. Se trata de que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Se trata de que el temor de Dios esté en nosotros. Por eso es tan importante, mira lo que te voy a decir. Cuando llegó un pastor a la iglesia donde nosotros nos congregamos, un pastor que tenía fama de ser duro, de ser estricto, de ser legalista, y ay de aquel que se equivocara. Cuando toda la iglesia dijo, nos vamos a ir con el pastor que estamos, nos vamos a ir a la otra iglesia con él, el Señor se presentó a mi esposa y le mostró al pastor que se acercaba a la casa, no llegaba a la casa. Y él nos hacía así. Y el Señor le dijo, acérquense a él y sírvanle. Todo el mundo le tenía miedo, hermano. Qué triste que un hombre inspire miedo por sus acciones. Mas sin embargo, el Señor nos dijo, acérquense y sírvanle. Y yo empecé a acercarme. Y ahí estábamos en todo lo que podíamos. Empezamos a servir y todos los hermanos me decían después, hermano, hable usted con el pastor. Usted tiene vara alta con él. Paz de Cristo. No, yo no tengo vara alta. Usted también puede acercarse. Pero el temor del hombre pone lazo en el corazón del hombre. Pero el temor de Dios te hace servir aún a los que te tratan mal.
Ese es el propósito de esta enseñanza, no en evidenciar que están mal ellos, porque yo estaría tan mal como ellos si los señalo, aunque ellos me señalen a mí. Porque el temor de Dios te lleva a someterte y a esperar en el Señor para que el Señor obre. El pastor nunca le entregaba el carro a una de sus ovejas. Y un día estábamos en la construcción, me dijo, agarra el carro, ve por las tiendas de los hermanos y dile que vas en la misión de Jacobo y Juan. Pero para eso ya las hermanas me habían hecho una lista como de 3 hojas o 4 hojas de todo lo que se ocupaba para darle de comer, como unos 30 hermanos que estaban trabajando en la construcción. Y entonces me dice, toma las llaves del carro, ve a las tiendas de los hermanos y diles así que vas en la misión de Jacobo y Juan. La misión de Jacobo y Juan fue cuando el Señor les dijo, vayan a la aldea que está ahí enfrente y se van a encontrar un asna con un pollino, desátenlo y tráigamelo y les van a decir, hey, ¿qué están haciendo? Y ustedes les van a decir, el Señor los necesita, después se los devolverá. Esa era la misión de Jacobo y Juan. Yo llevaba la lista de unas 3 hojas de lo que se ocupaba para darle comida a 30 hermanos, ellas mismas, y no, era de darles desayuno, comida y cena. Así que se requerían bastantes cosas. Así que yo agarré el carro del pastor y me fui a una de las tiendas que está ahí en la Reforma, en la colonia Ley 57, algo así. Llegué a la casa en un mercado bastante grande y llegué a la tienda, perdón. Me estacioné y me bajé del carro y cuando vieron que llegó el carro del pastor, todos pensaban que se iba a bajar el pastor porque el pastor no le soltaba el carro a nadie. Llegué y entré a la tienda y no me atendieron, no me dijeron paz de Cristo. Y se quedaban mirando a la puerta y me dijeron, ¿y el pastor? El pastor no viene, vengo yo. ¿Qué? Me dijo, ¿te prestó el carro a ti el pastor? Sí, les dije. Y me dice, ¿qué es lo que quieres? Vengo en la misión de Jacobo y Juan, les dije. Sí, ya sé, me dice, pero ¿qué es lo que quieres? Y entonces saqué la lista y empecé a leerla. Y no terminaba la primera hoja cuando me dijo, ya párale, me dijo. Tú estás como mi papá. Y yo pensé, no le contesté nada, dije, yo no estoy tan viejo. Ni estoy grandote así, lleno así. Tú estás como mi papá, me dijo. ¿Y cómo? Le dije yo, ¿cómo estoy como su papá? Casi le digo, si yo estoy bonito, joven. Y me dice, mira, mi papá me enseñó una cosa. Mi papá me dijo, cuando quieras que te den algo, lo que tú necesitas, y yo se los digo a ustedes ahora, pide el doble de lo que necesitas. Es una enseñanza de un padre a un hijo. Pero en Cristo Jesús no necesitamos pedir el doble porque Él hace mucho más abundante las cosas que pedimos. Un grito de júbilo. Pero que se las pedimos a Él, no a los hombres. Porque opera las superabundantes riquezas de su gloria, de su gracia. ¿Hay alguien en casa? Y me dijo, párale.
A ver, pásame las hojas. Ya se las pasé las hojas. Y ya empezó a echar y echar y echar. Ya, me dice, ya, con esto. ¿Hay alguien en casa? Paz de Cristo, hermano. No podemos, hermanos, dejarlos intimidar por el temor del hombre. Hay quienes los pastorea el hombre. El hombre dice, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esta campaña, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y esto otro. Y luego decimos, es que Dios me está mandando. Ahorita vamos a encontrar un montón de gente que se va de la iglesia. Porque no tuvieron el suficiente dominio propio para soportar una reprensión. Y cuidado, hermano. Porque ahora empezaron como evangelistas. Y luego fueron al pastorado. Y cuando estaban en el pastorado, juzgaban a todos los que estaban afuera. Decían que somos legales. Dios es legal. Muy bien. Pero ahora no son pastores. Son profetas. Son apóstoles. Ahora los 5 ministerios están en ellos. El apóstol Pablo tenía los 5 ministerios, pero dentro, en medio de peligros, en medio de azotes, en medio de cárceles, en medio de persecuciones, en medio de naufragios, en medio de peligros con los de adentro y con los de afuera. Digan conmigo, ¿hay alguien en casa? Hay quienes los pastorea Jesús, pero lo vamos a dejar para mañana. En el nombre de Jesús, porque ya se cumplió el tiempo. Y hay quienes los pastorea el diablo. Así que, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y de sus descendientes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Amén.